Ya, 3, 2, 1, comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Queremos pedirte nos acompañes a lo largo de esta lección, que nos permitas aprender, conocer más de tu fe. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a retener, a enseñar y defender este gran y hermoso depósito que nos dejaste de fe aquí en tu única iglesia que has fundado. Danos todo el amor, toda la inteligencia, toda la sabiduría para poder comprender y vivir tu evangelio, especialmente estas enseñanzas tan hermosas que tienen que ver con tu madre. Todo esto te lo pedimos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces, pues buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de, de La Rosa de Guadalupe. No, no es cierto. Vamos a hablar de María, pero eh, les vamos a dar un tema aquí de estos inéditos que les va a hacer volar la cabeza, como a mí me hizo volar la cabeza cuando lo leí. Es de un libro que se llama Jesús y las raíces judías de María. Yo aquí les voy a exponer uno de los capítulos de ese libro. Y no sé si ustedes, bueno, puede ser que si ustedes son católicos de cune, a lo mejor no se han cuestionado esto, pero yo sí me lo llegué a cuestionar, ¿no? Cuando me metí sobre todo en la apologética. Y hacíamos, o bueno, me puse a leer estos temas de María, de la Mariología, la defensa. No entendía mucho, una vez analizando por qué el católico hace como ese brinco de decir, a ver, María es madre biológica de Jesús, pero ¿qué relación tiene eso con que en automático el católico cree que María ahora es madre de la iglesia o madre de todos los cristianos? O sea, ¿qué tiene que ver? Digo, está bien que es madre de Jesús, pero ¿por qué hacemos como, o digamos, ese salto? Eso también los protestantes se lo cuestionan. Bueno, yo espero que aquí con lo que vamos a ver hoy, va a quedar un poco más claro por qué ese aparentemente salto que pudiera parecer, pues, incoherente, no sé, para algunos escépticos como yo. Entonces, vamos a ver que para los judíos de ese tiempo, esto no era nada extraño, el creer en una matriarca, porque ellos ya venían creyendo en una, que era Raquel, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar hablando del linaje, de cómo llegamos, ¿no? A esta historia primero de esta Raquel. Vamos a iniciar hablando de algo que ya vimos, que es el pacto con Abraham. Ya lo hemos visto varias veces y el domingo pasado los que estuvieron, pues lo repasamos, las alianzas. La historia de Abraham va a empezar por ahí del Génesis capítulo 15, más o menos. Porque ahí fue la primera parte de la alianza, en la que hablamos de cortar los animales. Y esta diapositiva se las había mostrado cuando vimos los pactos. Vimos que Abraham tenía ahí su esclava Agar, con la que tuvo a Ismael. Ahorita les voy a mostrar un árbol genealógico. Pero las promesas eran pues que tenía que estar con Sara, ¿no? Tenía que tener un hijo con ella y ahí tuvo a Isaac, entre Abraham y Sara. Isaac, pues, se casa con Rebeca, puse en rojo a las mujeres, ¿no? Para que vean. Y de aquí, de este matrimonio, surge Esaú y Jacob. Y de Jacob, em, ahí, bueno, es una historia un poco larga. Ahorita se las voy a contar, ¿no? Porque aquí ya empiezan las mujeres de Jacob, que era Lea, la hermana mayor de Raquel, y Raquel sería la menor. Pero Bila y Silpa eran como las criadas, una de cada una. Entonces, en aquel tiempo, acuérdense que los hijos de las criadas pasaban a ser como hijos de ellas. Por eso Ismael era hijo de Abraham, aunque era hijo de Agar, pero pasaba como a ser hijo de Sara, ¿no? Entonces, los hijos de Bilha o Silpa, aunque eran criadas, pasaban a ser de Jacob y se consideraban hermanos todos ellos, los que surgían de ahí. Por ejemplo, con Lea surgieron estos. El primogénito fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, una mujer, nació de ahí, de Lea. Y de Bilha nacieron dos, Dan y Neftali, de Silpa, la otra criada, Gad y Aser, y al final Raquel fue la que tuvo dos hijos más, que fue José y Benjamín. Y habíamos también mencionado que
de todos estos hijos, eh, pues bueno, en aquel tiempo la mujer era un poco excluida, ¿no? Por eso Dina no la contamos. Y ya quedarían 12, eh, los 12 hijos de Jacob. Y bueno, digo nada más como dato, que ya mencionamos para recordarlo. A Leví pues no se le dieron tierras. Bueno, ahorita estamos hablando solamente de los individuos, ¿no? Más adelante que ya tengamos los descendientes, vamos a ver que pues en el mapa de las 12 tribus, pues tú no vas a ver ahí un territorio que diga Leví, ¿no? Precisamente es porque a ellos se les dio un servicio especial que es el sacerdocio, entonces no iban a tener tierras, pero sí se iban a encargar del ministerio y les iban a dar diezmos a ellos por el servicio religioso que hacían. Entonces, quedaría excluida Dina y Leví, y José tuvo ahí una mujer con la cual tuvo dos hijos, y ahí ya les va a sonar la tribu de Manasés y la de Efraín. Entonces en morado ya estarían las 12 tribus que conocemos, ¿no? De Israel. Pero bueno, em, bueno, esto de lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es en hablar de esos personajes, de Jacob, de Raquel, de José y Benjamín. Esto no lo olviden. Jacob eh, tuvo a Raquel y Raquel tiene dos hijos. El primogénito es José y el segundo que nace es Benjamín. ¿Sale? Entonces, eso no se les olvide porque lo vamos a estar mencionando constantemente. Y, y, y aquí tenemos, bueno, una imagen de lo que es, pues, este matrimonio entre Raquel y Jacob. Y aquí está José de bebé y ya de joven, más o menos ya adolescente, que se dedicaba a la ganadería. Y yo les pedí que por favor repasaran la historia de José de Egipto. Son más o menos 10 capítulos ahí del Génesis a partir del capítulo 37. En esta imagen solo aparece aquí José. Benjamín no puede aparecer porque cuando nace Benjamín se muere Raquel, ¿no? Entonces, en realidad, en el mismo parto muere Raquel y Benjamín apenas es un bebé recién nacido. Entonces no fue criado, digamos, por Raquel. Pero aquí, bueno, está en el momento en el que sí fue criado José. Entonces tenemos que José, a grandes rasgos, como quedamos, era de los hijos de Jacob, era el de Raquel. Y nada más por eso ya era muy especial José, porque Jacob amaba a Raquel, era su preferida dentro de todas las mujeres. Entonces, el primogénito que naciera de Raquel, quien sea, iba a ser el favorito de Jacob. Entonces, era así que menciona la escritura que él hizo una túnica de colores y todos sus hermanos les daba envidia, porque aparte José tenía un don especial, tenía sueños como proféticos, ¿no? O sea, eran sueños que... Y no solo eso, también descifraba los sueños de otras personas, y lo vamos a ir viendo. Y lo interesante es que, bueno, él mencionó dos sueños que tuvo. Y hay uno al que le vamos a poner atención a la presentación, ¿eh? El primero, que tenía que ver con sus hermanos, en donde, en esencia, los dos sueños trataban de que sus hermanos honraban a José, como que se le inclinaban. Incluso en el segundo sueño, donde ya representa al sol y la luna, que serían su mamá y su papá, que serían Jacob y Raquel, también como que lo honran a José, ¿no? Entonces eso les daba envidia a sus hermanos, porque se les hacía muy, pues muy presumido eso, yo creo, no sé, de que José a todo mundo lo honrara. Y es que José era un hombre santo, ¿no? Era un hombre muy bueno, muy noble. Y bueno, entonces llegó un día en el que pues tanto fue su envidia que vieron la oportunidad de vender a José ahí a Egipto o mandarlo de esclavo. Entonces así lo hicieron, lo entregaron y después de que lo entregan, toman la túnica de colores, la manchan de sangre y le mienten a Jacob, le dicen, ¿qué crees que se nos murió José? Lo mataron, ¿no? Y Jacob pues quedó destrozado porque era su hijo predilecto. Entonces, pues ya se deshicieron de él y José tuvo toda una aventura en Egipto, llega, es comprado por un egipcio muy pudiente, se vuelve como un mayordomo de él y un hombre de mucha confianza. Entonces José siempre lo bendijo Dios, lo bendijo Yahvé a todo lo que él hacía, porque era un hombre muy justo, muy correcto, ¿no, José? Entonces en una de esas, ahí en un episodio que tiene, la mujer de este hombre empezó a acosarlo sexualmente. Y entonces le decía así que se acostara con ella y José no, pues, no era así. No quería traicionar a su amo, no quería perder su confianza. El caso es que esta mujer como que le tendió una trampa. Una vez que lo quiso agarrar, se quedó su ropa de José o la rasgó. Y entonces ella mintió y dijo que José quería meterse con ella y deshonrarla. Entonces su amo se enojó y lo metió a la cárcel. Entonces ahí en la cárcel, pues empezó a descifrar los sueños de los presos, en pocas palabras. Después se enteró el faraón de que sabía descifrar ciertos sueños
Y otra vez le sirvió al faraón y le agradó tanto al faraón que se convirtió José en una persona muy importante dentro de todo Egipto. Ya después llegó la hambruna, que les dije el domingo pasado, y dentro de esa hambruna, pues sus hermanos se vieron obligados a regresar a Egipto y ahí se encontraron a José, pero no lo reconocieron. Entonces ya, bueno, en total, se reconcilió José con ellos, Jacob lo volvió a ver, se emocionó de que seguía vivo y todos felices y contentos. Esa fue la historia de José. Pero nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver José con todo esto? Y con María más aún. Bueno, resulta que José es un tipo de Jesús. Acuérdense que es la tipología. Cuando yo trazo paralelismos entre el Antiguo Testamento con el Evangelio, con la vida de Jesús o con la vida de alguien del Nuevo del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento también fue Melquisedec, por ejemplo. ¿Quién fue más? Adán, ¿no? Decimos es un nuevo Adán. Isaac, por ejemplo. Jesús es un nuevo Isaac, un nuevo Salomón. Y podemos ver a Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. Bueno, José no fue la excepción. También hay una familia en la cual vamos a trazar un paralelismo que vendría siendo esta Jesús con José y María con Raquel. ¿En qué se parecen José y Jesús? Bueno, a grandes rasgos les conté la historia de José. Por ejemplo, que es el hijo primogénito y es también el hijo amado. Aquí, por ejemplo, en Génesis 30:22 es lo que dice. Dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Y le concedió hijos y concibió y dio a luz a su hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta y llamó a su nombre José. Entonces es su primer hijo que tiene Raquel. Y acá en el Evangelio tenemos ahí en Mateo 1:25, pues un caso similar con la familia, ¿no? Que sería el antitipo, la familia de María con José. Pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y por otro lado decía ahí en Génesis 37 que llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y acá, por ejemplo, con Jesús en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado. Si se acuerdan, ¿no? Cuando lo bautizan a Jesús. Entonces, en ambos casos, tanto para José como para Jesús, son los hijos amados y son los primogénitos. Y ahí no acaban las coincidencias. Por ejemplo, José era pastor. No sé si se acuerdan que también David era pastor. Moisés terminó siendo pastor. Todos eran tipos de Jesús. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Y en el Evangelio que me dice Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen así, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, aquí Jesús se nombra pastor, aquí en Juan 10. Y bueno, siempre hemos dicho esto, cuando encontramos el paralelismo, Jesús ¿no? Suele ser, es el antitipo, pero es mucho mejor que el Antiguo Testamento. Otra, otra similitud es que ambos fueron entregados por su gente y abandonados. Por ejemplo, José por sus hermanos. Y acá Jesús fue abandonado por sus apóstoles. Y los mismos judíos que eran pues de su familia, por eso entre judíos se llaman hermanos. Por eso ahí en Hebreos 2:11 dice que Jesús no teme en llamarles hermanos. O no se avergüenza, perdón. Entonces, ambos fueron apresados y llevados así injustamente. Por ejemplo, eso menciona ahí en Génesis 37 y en el verso 25 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas de lo que son nuestros hermanos, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos. Entonces son sus hermanos los que lo entregan. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, que lo habían encerrado ahí, dice, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y a Jesús lo venden por 30, ¿no? Por 30 piezas de plata, que es lo que acá menciona el Evangelio, allá en Mateo 26:15. Lo entregaré, dice. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata a quien a Judas. Y entonces buscaba oportunidad para entregarle. Más adelante en ese capítulo menciona que ahí sus discípulos huyeron y le abandonaron, lo mismo que le hicieron a José. Dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Otra similitud es que se encuentra con dos condenados. ¿Se acuerdan que les dije que a José lo metieron a la cárcel, ¿no? Injustamente. Bueno, pues ahí se encuentra con dos oficiales. Contra el jefe, dice, de los coperos y contra el jefe de los panaderos, que habían delinquido ahí con el faraón, dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y acá con Jesús, dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Entonces Jesús es crucificado con otros dos condenados, y José también.
de alguna manera había sido condenado con otros dos malhechores. Y hay una semejanza también que ocurre entre José y Jesús en ese momento, que José descifra el sueño de los dos y uno dice que va a vivir y el otro va a morir. Y algo muy parecido ocurre con Jesús, ¿no? Uno de los condenados vive en el sentido espiritual porque le dice hoy conmigo estarás en el paraíso y el otro muere. Se llama gestas y dimas, ¿no? El otro pues no iría al cielo, que es algo también análogo a lo que pasó con José. Por ejemplo, ahí en Génesis 41:23 es lo que les digo, dice, e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, es decir, ese vivió y se hirió la copa en mano del faraón, ese quedó vivo. ¿Y el otro qué le pasó? Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Bueno, y en el Evangelio lo que vemos es que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, que sería el malo, ¿no? En el sentido análogo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, que está en la misma condenación. Entonces Jesús le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno vive, el otro muere. Otra similitud dice, comienza su servicio a los 30 años. Ahí lo ves en Génesis 41, cuando ya comienza con el faraón a trabajar. José dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de el faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Otra similitud, ¿no? que tiene ahí. Una más dice que es elevado a la diestra del líder y domina a los demás. Eso le pasó a José con el faraón. Dice, le dijo eso el faraón, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Hagan de cuenta como si se volviera un rey, José. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además el faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda tierra de Egipto. Entonces el faraón dice que quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Entonces le arrodillan a José, dice, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo el faraón a José, yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces le da mucho poder a José. Y esto es algo parecido, o sería la figura de lo que hizo Dios Padre con Jesús. Lo vemos en Hechos 2:30, que es lo que explican, ¿no? Ahí en el capítulo 2 es donde ocurre el Pentecostés, si se acuerdan. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, a este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos y así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en ambos casos son exaltados a gobernar, ¿no? Y a tener el control de todo. Por un lado Egipto y por el otro lado Cristo, pues a toda la iglesia y toda la humanidad. Otra cosa interesante es que ambos alimentan al pueblo. José se había encargado de administrar en un sueño que descifró del faraón, le dijo que iba a haber 7 años de hambruna. Primero 7 años de mucha abundancia y luego 7 años de hambruna y es cuando llegan sus hermanos. Entonces José administró todo y fíjense, dice, es un relato interesante porque dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, dice, el pueblo clamó al faraón por pan y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que os dijere. O sea, le dice, hagan lo que él les diga. Eso que les recuerda esa frase. Hagan lo que él les diga. A las bodas de Canaán, ¿no? Entonces, por un lado, hay hambre y con José, hagan lo que él les diga. Y por el otro lado, es una boda donde falta no la comida, sino la bebida. Y María les dice, hagan lo que él les diga. Digo, es de las cosas interesantes que hay en la escritura, dice. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Y con Jesús, lo que tenemos es el discurso de ahí de Juan capítulo 6, que es un capítulo que nosotros citamos bastante para explicar la Eucaristía, que también Jesús hace algo parecido, alimenta a todo el pueblo. Cuando alzó Jesús los ojos, dice, y vio que había venido a él gran multitud, así como con José, ¿no? Iba toda la multitud, todo Egipto, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados.
también repartió peces, dice ahí cuántos querían, cuánto querían. Y lo interesante aquí es que también es cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea que el alimento que me trae Jesús es mucho mejor, ¿no? Quedamos que el maná es muchísimo mejor que el pan de la presencia, es muchísimo mejor que la Pascua y en este caso sería muchísimo mejor que el banquete que dio José. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Dice, yo daré, ¿no? Es el pan que yo les daré, ¿no? O sea, ahí aclara que es su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, algo que ambos ofrecen al pueblo. Otra muy interesante, y esta no se les olvide porque la vamos a repetir, es que honra, dice, al hermano menor en un banquete. José de todos sus hermanos, al hermano menor lo honra en un banquete, dice, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura. Todos, ¿no? Desde Rubén hasta Benjamín, dice, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín, cuando llegó con el menor, dice, era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Ya fue cuando ya se reconciliaron, que llegaron a Egipto los hermanos. Entonces, como José quiere mucho, a su hermano menor, lo honra en un banquete dándole la mayor parte, la mayor porción. ¿Y qué hace Jesús? Cuando cenaban, es otro banquete, según el Evangelio de Juan capítulo 13, ¿no? Que es ahí la última cena. Dice que cuando cenaban, eh, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, aquí solamente cita esta parte del verso 2 para que vean que si era la cena, era un banquete. En el verso 23 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces significa que de todos, y lo que sostiene la tradición, el menor era Juan, ¿no? De los 12 apóstoles. Bueno, al parecer, con razón Juan se menciona como el discípulo amado. ¿No será que Juan estaba en su mente pensando en Benjamín y Jesús en José? Tal vez. Lo vamos a aclarar ahorita, más adelante. Otra similitud dice que se revela ante su gente quienes al comienzo no lo conocen o lo desconocen. Y eso es lo que dice aquí en el Génesis 42. Cuando llegan ellos a Egipto, sus hermanos, eh, no se dan cuenta que es José. Dice, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Es lo que les recuerda en el Evangelio, que no conocieron que era Jesús, pero ahí estaba Jesús con ellos hablando. Si recuerdan, el camino de Maús, ¿no? En Lucas 24. ¿Qué es esto? Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y se les revela. Aquí que les dice José, ahí en Génesis 45, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y fíjense que aquí ocurre otra cosa interesante, que José no está resentido con ellos, no se enojó de que dijo, no, pues ahí están mis hermanos, los que me vendieron, no les voy a dar de comer. José parece que desde un principio les perdona, incluso llora con ellos y se alegra en verlos, de la misma manera que Jesús no se resintió con sus discípulos, también tiene esa misericordia. Y aquí Jesús, pues se les revela, ahí mismo a los discípulos que estaban caminando, dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y ya le reconocieron. Y eso nos hace recordar algo. ¿Cómo es posible que los discípulos lo reconocen hasta que parte el pan? No lo reconocieron antes. ¿Qué significará eso? Pues que muy posiblemente resonó en sus mentes esta declaración que dijo Jesús ahí en Juan 6:51, yo soy el pan vivo. Esto es súper interesante, ¿no? Hasta que lo reconocen en la fracción del pan. Justo ahí es donde desaparece y por eso los católicos reconocemos a Jesús ahí, en la fracción del pan que hace el sacerdote todos los domingos en la misa. Y bueno, hasta este punto quedamos con los paralelismos entre José y Jesús. Entonces Jesús viene a ser un nuevo José, un mejor José, José 2.0. Dice, si José era figura de Jesús, entonces podríamos esperar que Raquel sea figura, ¿no? De María. Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito en la historia de José para ver de dónde viene Raquel. Ahí eso está en Génesis 29, cuando se aparece ahí esta Raquel y dice, y él les dijo, ahí tienen a Jacob buscando, ¿no? A Labán, que era el papá de Raquel, y, y pues ahí, pues es donde la vio y quedó enamorado este hombre. Dice, y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Entonces imagínense ese escenario donde viene una mujer
¿no? Que menciona la escritura que era hermosa, que era pastora. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Dice, y Labán tenía dos hijas, o sea, era Raquel y quedamos que Lea también, o Lía. Dice, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea, dice, eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. Esto no lo olviden, porque esto es un parteaguas porque aquí empiezan las envidias, ¿no? Siempre hay gente que yo he oído que quiere justificar la poligamia en la Biblia diciendo que no, es que en el Antiguo Testamento David tenía muchas mujeres, Salomón también, y Jacob también se metió con cuatro. Yo, ¿por qué no voy a tener más de una? Bueno, pero acuérdense que siempre que la poligamia apareció en la Escritura, siempre había problemas, ¿no? Y aparte nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo, y los apóstoles nos enseñaron la monogamia. Por eso San Pablo allí en 1 Timoteo 3:1 dice, el obispo, hombre de una sola mujer. Lo mismo dice para el diácono, y en general los cristianos vivimos así. Una sola mujer nos toca. Entonces, lo aclaro por si las dudas. Dice, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija. Entonces se enamora este hombre y decide servirle a Labán a cambio de la mano de Raquel. Dice, y Labán respondió, mejor que te la dé a ti y no que se le dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dense cuenta de eso, cómo Jacob tiene una preferencia por Raquel entre todas las mujeres. ¿Eso a qué le suena? Es la preferida, es la bendita entre todas las mujeres. Ahorita vamos para allá. Dice, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Y qué es lo que pasa? Que le tiende pues una trampa porque al final le entregó a Lea, a la mayor, no a Raquel. Dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella, y dio a Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Entonces ahí entrega también a la criada, aparte de entregar a Lea. Venida la mañana, dice aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces, pues se la cambiaron. En lugar de darle a Raquel, le dieron a la otra mujer. Y pues bueno, ya que va, pues trabajó más porque seguía amando a Raquel. Y él estaba aferrado que quería a Raquel. Y bueno, pues así somos los hombres, ¿no? Entonces, dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio a Labán a Raquel su hija, eh, su sierva Bila, por criada. Entonces, entregaba a las hijas, pero con una criada también. Dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Aquí es clara la escritura, es decir, la amó más que a todas. Y sirvió a Labán aún otros 7 años y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ese era un detalle, que había sido estéril. Y aquí les voy a mostrar una genealogía, como la que vimos hace rato, en donde vamos a ver el orden en el que nacieron los hijos. Tenemos que primero, pues se llegó a Lea. Y venía con criada y con paquete, ¿no? Con Silpa. Y después le dan a Raquel junto con Bilha, la criada de Raquel. Y empieza aquí parece que hay una competencia de ver quién tiene más hijos, para ganarse el favor del marido, porque pues todas quieren ser la preferida del marido. Entonces Lea empieza a tener hijos, primero tiene a Rubén, luego a Simeón, Leví, Judá. Después Raquel le da envidia y como no puede tener hijos porque es estéril, pues se tiene que meter con la criada de Raquel, porque acuérdense que serían como hijos de Raquel si es su criada. Entonces tiene a Dan, a Neftalí, Bila. Pero la otra no se queda atrás, dice, no, pues yo tengo que tener más hijos, ¿no? Porque tengo que ganarme el favor del marido. Y entonces Silpa tiene a Gad, a Aser, pero también Lea después tiene a Isaacar, a Zabulón, y ahí vamos en el 10.º hijo, y ya Dios se fija en Raquel y le da hijos. Tiene a José, que es el preferido de Jacob, y ya después nace Benjamín, y ahí es donde muere Raquel, en el parto. Nos vamos a enfocar ahorita en esa familia, en José y Benjamín, ya teniendo un preámbulo de quién es Raquel y el lugar que ocupa. Aquí lo interesante era esto que les decía. Dice, y se llegó a Raquel y la amó también más que a Ala, es lo que leímos hace rato en Génesis 29. Esto se parece bastante a una exclusividad que vemos en María también. Entonces Raquel era exclusivamente su amor del padre de sus hijos, ¿no? Porque pues era la que amaba. Y también hubo una exclusividad así con María, incluso ahí en Lucas 1:28 dice,
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, así como Raquel es la preferida entre todas las mujeres, también María lo era, entre todas las mujeres, que es lo que aquí les comento. Entonces, María es la preferida de Dios. Entonces, sí, Raquel, aquí tengo el versículo, les muestro donde se dice que es madre de José, ya se los leí hace rato, que se acordó Dios de Raquel, la oyó, dice, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Y también fue madre de Benjamín. Aquí es importante, vamos a poner atención aquí en esto, porque de aquí vamos a enseñar tres cosas, dos o tres aspectos. Eso está en Génesis 35 cuando tiene a Benjamín. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Benoni significa hijo de mi dolor, por si acaso. Dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces Jacob le cambió el nombre, ¿no? Era Benoni, él le llama Benjamín, que significa hijo de mano derecha, algo así. Pero al final Benjamín es un hijo del dolor. ¿Por qué? Porque lo tiene mientras tiene un trabajo de parto. Así murió Raquel, dice, y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Eso subrayenlo, dónde murió y dónde fue sepultada Belén. No fue sepultada con las demás patriarcas, con Rebeca y con Sara, fue aparte. Y ahorita vamos a ver por qué. Y levantó Jacob, dice, un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel. Entonces tenemos aquí un aspecto. Tiene un hijo de dolor. Otra es esto que subrayo, que al salirse el alma, pues murió. Porque esto también le pasó a María. Dice, y fue sepultada, dice, en el camino en Belén. Entonces tenemos estos tres aspectos. Y bueno, aquí viene algo sumamente fascinante, que es el oráculo de Jeremías, ahí en Jeremías 31, que habla de Raquel. Miren, esta historia que les conté ahorita fue en el Génesis. Muchísimo tiempo después, cuando ya ocurre el exilio a Babilonia, que ya lo platicamos, también lo recordamos el domingo pasado para los que estuvieron, cuando son exiliados, de que ya ven que se portaron mal, se dividió el reino, como cayeron en idolatría, entonces pues caen las maldiciones por no respetar la alianza y los invaden los babilonios. Cuando ya van a ser exiliados, en ese momento ya estaba el tiempo de los profetas. Y Jeremías dice algo muy interesante. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Entonces aquí lo que cabría preguntarnos es, según los protestantes, una vez que estás muerto, ya nada tienes que ver con los vivos. Ya no te enteras qué están haciendo los vivos y no puedes interceder por los vivos. Entonces, que alguien nos pregunte, que alguien nos responda, ¿por qué después de tantos siglos de que murió Raquel, por qué le sigue llorando a sus hijos que están siendo exiliados? Entonces, este es un versículo más que le pueden sumar a la comunión de los santos, de por cómo es que un muerto está al tanto de lo que ocurre en la tierra. Dice, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esto es lo que Dios le revela a Jeremías, que Raquel está llorando por el exilio de sus hijos y los considera sus hijos, o sea que es una matriarca de todo Israel, ya no es solo madre de José y madre de Benjamín, también es madre de todos los descendientes de las tribus. Dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Que como la está viendo llorando, Dios se conmueve, y eso es lo que Jeremías le revela. Se conmueve Dios cuando ve a una mujer o a una madre intercediendo por sus hijos. Entonces el llanto de Raquel sirve como intercesión porque conmueve a Dios. ¿Eso lo dicen los católicos? No, eso lo dicen los judíos. Y hasta el día de hoy por eso ellos tienen a Raquel como una intercesora muy eficaz por este oráculo de Jeremías, ¿vale? Ya casi acaba el tiempo del Zoom. Vamos a entrar con la misma liga, para los que no sepan. Entonces, esto a mí se me hizo muy fascinante porque desde aquí nos recuerda mucho a que nosotros, ya en el Nuevo Testamento, pues Jesús también nos trajo una nueva matriarca, ¿no? Que hace algo muy semejante. Entonces, no es alocado el por qué el judío, cuando llega la nueva alianza, también cree en eso de María. Se les hace fácil creer eso, que también ya es madre de ellos. Y miren, aquí hay otra cosa también interesante que está en un documento judío, que es el Midrash. El Midrash es un libro grandísimo y me puse a buscarlo y a leer y me leí toda esa tradición. Digo, no todo el libro porque está muy largo, pero es esa parte que se cita, donde dice que hay una tradición que sostiene
que Abraham y Moisés, o sea, cuando ocurre este evento del exilio de Babilonia, Abraham y Moisés salen de sus tumbas, dice ahí el escrito, y que empiezan a interceder en favor del pueblo y que empiezan a llorar y a decirle cómo Dios permitiste que los invadieran, cómo permitiste que se fueran en esclavitud a Babilonia. ¿Y Dios qué creen que hace? ¿Les hace caso a su intercesión? No, no les hace caso, ni a Abraham ni a Moisés, y eso que fueron mediadores justos, ¿no? De alianzas, pues, del antiguo Israel. Se presentaron ante Dios y rogaban, dice aquí, por el pueblo tras la destrucción del templo, pero Dios no atendió sus súplicas. ¿Pero qué creen? Que en ese mismo relato aparece Raquel, y con Raquel sí, de Dios. Y eso es lo que dice ahí el Midrash en el libro de las Lamentaciones, donde están los comentarios de ese libro de las Lamentaciones. Dice, inmediatamente dice, se conmovió la misericordia del Santo, bendito sea, y dijo, por ti, Raquel, por ti, dice, devolveré a Israel a su lugar. Está escrito. Así dice Yahvé en Ramá, y empieza a citar, ¿no? El oráculo de Jeremías, ahí en Jeremías 31. En Ramá se escuchan ayes, lloro, amarguismo, Raquel que llora por sus hijos, que rehúsan consolarse por sus hijos porque no existen. Y esto sigue. Así dice Yahvé, reprime tu voz del lloro, tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo, oráculo de Yahvé. Volverán a la tierra hostil. Solo hasta que vea Raquel es que Dios cede. Solamente así. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Bueno, muy probablemente sea porque los demás mediadores hablan en un lenguaje de sacrificio, pero Raquel habla en un lenguaje de amor, porque es una madre. Entonces, por eso es tan importante la intercesión de una madre para nosotros. Así que asegúrense que sus mamás intercedan por ustedes, no antes que cualquier otra persona, que oren por ustedes, porque esto es una creencia muy antigua. Todo este es un documento judío, no está en nuestra Biblia, pero sí queda claro, ¿no? Que para Dios la intercesión más importante es la de la matriarca, la de Raquel, porque es la madre. Y Dios se conmueve con el llanto de una madre cuando pide por sus hijos. La otra cosa que les dije que subrayen, ¿dónde fue enterrada Raquel? Entonces quedamos que con lo que dice Jeremías, Raquel va a ser madre de todo Israel, todos los descendientes. Vean, fue cerca, quedamos que fue cerca de Belén, ¿no? Acá está, Belén. Entonces la tumba de Raquel se ubica cerca de donde fueron cautivos. Ah, entonces con razón Jeremías dice eso, ¿no? Porque eh, cuando invaden el reino del sur, los babilonios, se dice, ¿no? Que ocurrió eso. Y aquí les voy a mostrar otro comentario también en el Midrash, ahí en Génesis, ahí en el capítulo 82 de este libro, em, que dice algo que a mí me pareció muy, muy interesante, que ellos cuando hacen el comentario de de la sepultura de Raquel, dicen esto, dice otro asunto, Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrat, que vio Jacob, dice, bueno, se preguntan ellos, ¿qué vio Jacob que lo llevó a enterrar a Raquel en el camino de Efrat? Es decir, ¿por qué no la llevó a enterrar con las demás matriarcas? ¿Por qué ahí la quiso enterrar? Y según ellos, aquí explican esto, dice, es porque Jacob previó que los exiliados estaban destinados a pasar por allí. Hagan de cuenta que profetizó, le reveló Dios eso, por eso tenía que enterrarla ahí. Dice, es por eso que la enterró allí, para que ella pidiera misericordia por ellos. O sea, ellos son conscientes de eso, de que Raquel tenía que ser enterrada ahí para que cuando fueran exiliados en el futuro, ahí Raquel pidiera o intercediera por ellos. Y ya aquí es donde se vuelve a citar este pasaje de Jeremías. Así está escrito, voz se oye en Ramá, llanto, llanto amargo, Raquel que llora por sus hijos. Significa que Raquel intercede por sus hijos aún después de varios siglos de estar muerta. Ahí está, pidiendo por ellos. Por eso, al día de hoy, si ustedes van a donde se ubica la tumba de Raquel, pues van a ver ahí a musulmanes, a judíos donde la veneran. Aquí tengo unas imágenes. Hay una parte donde entran las mujeres, otra donde entran los hombres. Por eso pongo dos imágenes. Y ahí se reúnen para orar y le piden que interceda y que les haga llegar las oraciones a Dios. Ah, significa que ellos creen algo parecido a lo que nosotros creemos con la intercesión de los santos, ¿no? Y aquí esto lo encontré en una página de internet judía, donde ahí ellos mencionan que creen de Raquel, ahí cuando van a su tumba. Dice, los judíos han ido allí para derramar su angustia y pedirle a nuestra matriarca Raquel que interceda por ellos ante el Todopoderoso. Y eso se parece bastante, ¿no? Lo que haría un católico. Nada más que acudimos a María para que interceda. Dice, los que no pueden tener hijos piden ser padres. Ven que Raquel era estéril, ¿no? Entonces, así como el católico es algo parecido, me recuerdo, cuando el católico tiene un santo patrono de algo, ¿no? Por ejemplo, San Benito de Nurcia de los exorcistas. San Judas, que de las situaciones difíciles. Y pues a Raquel la toman como para los que no pueden tener hijos.
que es una devoción como especial, ¿no? Dice, los enfermos por la salud, solteros para ayudarles a encontrar sus parejas, a los que sufren para consuelo y alivio, etcétera. Sabemos que nuestra Madre Espiritual comprenderá nuestros dolores y tribulaciones, ya que las adversidades no eran ajenas a ella. Fíjense qué interesante. Como saben que también Raquel sufrió, ellos creen que entonces Raquel los va a comprender. Dice, las profecías de Jeremías revelan que cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios, es lo que les vengo diciendo del exilio, los judíos fueron reunidos en Rama. Ah, pues con razón Jeremías dice, se oye, ¿no? Un llanto en Rama. Dice, antes de ser llevados cautivos a Babilonia y ahí invocaron la divina misericordia. Ah, pues con razón Raquel se les unió a invocar esa misericordia, porque Raquel está sepultada ahí, el simbolismo de que está unida a ellos, pidiéndole a Dios misericordia, y aquí es donde vuelven a citar a Jeremías 31. Y bueno, ¿qué conexión tiene ahora María con Raquel? Algunas ya se las dije. Es una madre sufriente. No sé si les recuerde eso al Evangelio, porque cuando se oye eso de que hay un llanto en Rama, ya nos hace recordar a Mateo 2, porque también se cita ahí, en el Evangelio de Mateo, lo que dice Jeremías. Entonces, ¿qué les recuerda? Ah, pues la matanza de los inocentes. Dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en ¿dónde? Belén, donde está sepultada Raquel, ¿no? Dice, a los niños menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, otra vez la cita, Jeremías 31. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué significa esto? Que tanto esta cosa, bueno, este verso que dice Jeremías, tiene cumplimiento en los que fueron exiliados de Babilonia. ¿Por qué? Porque también son hijos de Raquel, son descendientes de ella. Pero también tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una matanza de niños que también son sus descendientes. Significa que Raquel siempre llora por sus descendientes y siempre intercede por ellos. O sea, tiene un cumplimiento en ambas partes, tanto en el exilio como ahora en el Nuevo Testamento. Entonces la matanza ocurrió, dice, cerca de la sepultura de Raquel y dense cuenta cómo sigue atenta al sufrimiento de sus descendientes y lo lamenta. ¿Por qué? Porque es madre de Israel. Entonces Mateo nos va a compartir la creencia judía de que aunque Raquel esté muerta, no es ajena al padecimiento de sus hijos. Aquí es clarito. Mateo le escribe a quiénes, a los judíos. Por eso el Evangelio de Mateo está lleno de citas del Antiguo Testamento. Entonces él está apelando a esa creencia y les está demostrando eso. El dolor de Raquel por un hijo muerto, que sería lo que vemos aquí, va a ser un símbolo, ¿no? Del dolor de María por su hijo, por Jesús. Entonces esa sería una conexión interesante entre María y Raquel. Pero hay otra que también es la del Apocalipsis 12. Esta le hemos hablado mucho, este pasaje, pero hoy les voy a mostrar una interpretación que a lo mejor no hemos hablado o profundizado. Que bueno, esto ya lo conocen, ¿no? Una mujer que se aparece en el cielo es lo que ve Juan, el apóstol, y se apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Bueno, y aquí ya menciona esta parte del dragón. Yo nada más quiero subrayar lo que está en rojo, pero también el verso 17 de este capítulo. ¿Por qué? Porque esta mujer, que aquí por lo que dice es madre del Mesías, ¿no? Por lo que dice en estos versículos, especialmente el verso 5 que ahí no lo puse, pero lo pueden leer después en su casa, dice que es una matriarca. ¿Por qué? Porque dice que tiene más hijos. En el sentido espiritual, claro. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Otras Biblias dicen contra el resto de sus hijos. Los que guardan, ¿quiénes son esos hijos? No dice que son hijos carnales, para que no digan, es que María tuvo más hijos. No, dice aquí que esos hijos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, a ver, vamos por partes. Primero, la primera parte. ¿A qué nos recuerda estos elementos que aquí subrayo en rojo? Vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué vínculo tiene que ver con Raquel esto? Ah, y que habla de unos dolores de parto, por cierto, ¿no? Aquí en el verso 2. De aquí, pues ya nos recuerda a ella. En el sueño de José, el segundo sueño. Acuérdense, ahí en Génesis 37, también José tiene un sueño en donde hay sol, luna y estrellas. Lo mismo que el Apocalipsis 12. Entonces dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí
que soñando otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, dice, es lo que dice José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo? Ah, ya lo está interpretando. Jacob dice, yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Entonces, según la interpretación de Jacob, el sol es él, dice yo. La luna, ¿quién sería? Raquel. Y las 11 estrellas, los hermanos de José. ¿Y eso qué tiene que ver con María? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver ahí los elementos que subrayamos. Aquí dice 11 estrellas, del otro lado dice 12 estrellas. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque José es lo que está viendo. José es la 12ª estrella, ¿no? Por eso él ve 11 estrellas. Y aquí la mujer del Apocalipsis tiene 12 estrellas porque son las 12 tribus. Aquí representaría todo Israel la visión del Apocalipsis. Entonces, en este pasaje del Génesis 37 tenemos sol, luna y estrellas. Y de acuerdo a la interpretación de Jacob, sería Jacob, la luna Raquel y las estrellas, pues los hermanos de José. Ya en el Apocalipsis, lo que diríamos es que el sol sería Dios, ¿no? Siempre se ha representado a Dios como sol. La luna, ¿quién sería? O Raquel, María. Y las estrellas, ¿quiénes serían? Los hermanos de Jesús. ¿Quiénes? Según el Apocalipsis, todos los que obedecen sus mandamientos. Entonces, esto, vestida de sol, ¿qué significará? Y eso ya les debe recordar, ¿no? Algunas advocaciones marianas que también así han pasado, que la ven como vestida de sol. En el Apocalipsis así se apareció también María. Bueno, simboliza el poder de Dios cubriendo a la mujer. Y eso nos hace recordar, por ejemplo, el Salmo 84, aquí se lo cito, dice, porque el sol y escudo es Jehová. Ah, entonces Dios es como el sol. Y si ese sol o Dios cubre a la mujer, también me hace recordar a Lucas 1, ¿no? El poder del Altísimo te cubrirá, le dice el ángel. Ahora entienden, ¿no? Ese sentido de por qué se ve a la mujer del Apocalipsis cubierta como de un sol. Porque obedece a esto, a lo que la Escritura nos ha venido mencionando de María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es una consecuencia de que sea madre pues, del Hijo de Dios, que tiene un respaldo de Dios, por eso está cubierta de sol. La otra cosa que dice, bajo sus pies, ¿qué significa? Frecuentemente simboliza un dominio real. Por ejemplo, en el Salmo 8 es lo que vemos. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿No? O sea, significa como un dominio. Hay otro salmo, el 111, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Significa que esa mujer domina a la quién, a la luna. ¿Y quién era la luna? Pues Raquel. Ah, entonces el judío con razón entiende que la mujer del Apocalipsis es superior a la matriarca anterior, ¿no? A Raquel. Nos trae otra matriarca, según Juan. Entonces, por eso, eso sería lo que interpretaríamos, ¿no? Que representa a la madre del Mesías como la nueva matriarca, que es superior a Raquel. Y bueno, la corona de las 2 estrellas representaría que la madre del Mesías ha sido exaltada sobre Israel, incluyendo patriarcas y matriarcas. Eso representaría la corona. Y los dolores de parto que se mencionan ahí en el verso 2 dice la frase dolores de parto, les recordaría a cualquier judío el suceso de Raquel al parir a Benjamín. Entonces, un judío de a pie que lee esto del Apocalipsis o se los explican, se les predica, pues él se va a acordar de Raquel. Y esto es lo que, bueno, ya se los leí en Génesis 35, que por eso se menciona ahí que Raquel tuvo trabajo, ¿no? En su parto, y había trabajo en su parto, cuando nació Benjamín. Y por eso decimos que María es madre de la iglesia. Aquí este es el verso 5, el que les decía. Es madre del Mesías y lo reconocemos por el verso 5. Y dice que, dice ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahí si tienen chance, esta es una cita del Salmo 2, que el Salmo 2 era mesiánico y tiene una frase muy parecida a esta. Y su hijo fue arrebatado, dice, para Dios y para su trono. Y menciona en el verso 17 del mismo capítulo de Apocalipsis, fíjense, hay un hijo varón que es el Mesías. Aquí es clarito que se entiende que debe ser el Mesías, por lo que se menciona en el contexto. Pero también habla de otros hermanos del Mesías, que ya sería su descendencia en el sentido espiritual. Y ahorita les voy a decir por qué es espiritual. Lo voy a citar con el Evangelio de Marcos. Dice, entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Aquí lo pongo en azul. Chéquense aquí. En el Evangelio es lo que dijo Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Acuérdense de eso. Ahí en Marcos 3:33.
Y vean cómo se parece con el Apocalipsis. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos. Ah, pues con razón Juan dice eso, que los de la descendencia de esa mujer son los que guardan los mandamientos de Dios. Coincide, ¿no? Ujú. Todo significa que para Jesús somos sus hermanos de él. Y si Jesús tiene una madre biológica, aquí según el Apocalipsis, esa madre que aunque es biológica pasa a ser madre también de los hijos, de los demás hijos o de los hermanos de Jesús, ¿quiénes? Los que obedecen los mandatos. Ah, pues con razón. Entonces, si yo entro a la iglesia católica, tengo una madre. ¿Por qué? Porque obedezco los mandatos de Dios. Entonces es de acuerdo a la escritura. No es un invento de los católicos. Por eso en Hebreos 2:10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, por eso dice aquí, ¿no? Más adelante, no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos. Somos hermanos con Jesús. Entonces, por lo tanto, tenemos a la misma madre, aunque a los protestantes no les guste, pero está en la escritura y coincide, ¿no? Si no, chequense estos versículos que están aquí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hay como consecuencia de esto? Que así como Raquel es madre de los perseguidos del exilio de Babilonia, entonces María aquí en el Nuevo Testamento también es madre de los perseguidos, ¿según quién? Según el Apocalipsis 12:17. Entonces, los que nosotros, o miembros de la iglesia, que procuramos seguir los mandatos de Dios, nos volvemos en seres perseguidos ¿por quién? Por el dragón. Y lo que representa el dragón en estos días, cuando son perseguidos los cristianos, ¿no? Le fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces somos de esos perseguidos nosotros, hasta el día de hoy. Igualito que acá, en Jeremías 31, ¿no? Cuando Raquel llora por sus hijos, está llorando por los perseguidos, los del exilio. Entonces, en ambos casos, tanto María como Raquel son madres intercesoras de perseguidos. Con razón, en el siglo II está la oración más antigua que tenemos de María, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro. ¿Por qué nosotros estamos, o por qué esos cristianos tomaron esa iniciativa de pedirle a María que también los libre, que también interceda por ellos? Ah, bueno, pues porque la mayoría de ellos tenían esa herencia judía de que la madre intercesora, la matriarca que era Raquel, intercede por los perseguidos. Bueno, según el Apocalipsis, esa misma mujer, madre del Mesías, también va a interceder por los perseguidos ahora del Nuevo Testamento. Con razón, ¿no? Esta bueno, es hasta la fecha conocida la primera oración que se le rinde o se le da a María como intercesión, que la decimos que es pues, siempre al finalizar el rosario. Y también nuestra iglesia nos ha enseñado, por ejemplo, ahí en el Lumen Gentium, ahí del Concilio Vaticano, en el capítulo 62, siempre hemos enseñado eso, ¿no? Y es un documento que creo ya hemos leído anteriormente. Dice esta maternidad, subraya esa parte de la maternidad de María y la vincula con su intercesión y con la salvación. Dice esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentamiento que prestó fielmente a la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de los elegidos, pues asunta a los cielos, dice, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Es decir, María nos sigue acompañando. Por este motivo, dice la Santísima Virgen, es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Entonces yo espero que bueno, hasta ahorita con esto vaya teniendo sentido esto, ¿no? Del por qué el católico cree eso y que por qué para el judío no era absurdo. Ahorita para el protestante es absurdo, pero para el judío no lo era. Era totalmente natural que el Mesías te trajera una mejor matriarca. Y más con el Apocalipsis, que ahí está clarito en la escritura, si lo quieres ver. Entonces, si Dios atiende los lamentos de Raquel, madre de sus amados hijos de Israel, entonces también escucharía a María, no habría razón para no creer eso. Madre dolorosa de su Hijo único y madre de todos los discípulos de Jesús, sobre todo, ¿cuáles discípulos? Los que sufren. Entonces, por eso María está para ellos, para los que sufren. Otro vínculo importante y sumamente interesante que a mí me dejó helado, o sea, sí me voló la cabeza esto. No lo había visto así el Evangelio de Juan, pero se los voy a explicar aquí. Que otro vínculo que tiene María con Raquel es el segundo hijo que tiene. Dice, aquí ya se los narré, ¿no? Este pasaje de Génesis 35, cuando tiene o va a parir a su segundo hijo. Y vean aquí que dice que pasó trabajo en su parto y se le salió el alma, dice así, bueno, así lo explica. En griego esto es psique, el alma, ¿no? Pues murió. Y eso nos hace recordar al Evangelio de Mateo, creo es, ¿no? Dice, en medio del dolor, Raquel se vuelve madre del segundo hijo.
Y no olviden esta frase, porque en medio del dolor María también va a tener un segundo hijo. Y ahorita les voy a mostrar quién es. Y aquí está, va a ser Juan. De hecho, nos hace recordar que el mismo Jesús mencionó que su crucifixión iba a ser comparable a cuando una mujer tiene un parto. Y esto va a aplicar no solo en María, sino en todos los que vivieron eso, la crucifixión de Jesús. Dice, de cierto os digo, lo dice aquí en Juan 16, eso es lo que dice Jesús, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, dice, pues ya se le olvida la angustia. Entonces Jesús anuncia que su muerte va a ser así, como un padecimiento de una mujer que tiene un parto. Entonces, María en ese momento, hagan de cuenta que tiene un parto espiritual, de la misma manera que Raquel tuvo un parto, pero en el caso ya fue físico, María va a tener por el Viacrucis un dolor de parto, y en ese dolor es cuando va a engendrar a su segundo hijo. Y nos hace recordar lo que le dijo el anciano Simeón, perdón, fue en Lucas, no en Mateo, en Lucas 2. ¿Recuerdan la profecía que le dijo Simeón, a María? Le dijo, una espada traspasará tu alma. Algo parecido, psique, ¿no? En griego, a lo que le pasó a Raquel. Se le salió su alma, murió. Entonces, espiritualmente, María le pasó algo parecido, un parto en donde estuvo comprometida su alma, igual que Raquel. Entonces, en el medio del dolor de Raquel se vuelve madre del segundo hijo. Bueno, pues en medio del dolor de María se vuelve madre del segundo hijo. Y ahora ustedes van a decir, ¿pero por qué Juan? Bueno, pues clarito. Lo decimos nosotros, no lo dice, lo dijo Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que éste estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Cuando nosotros interpretamos este pasaje, casi siempre decimos, es que ahí nos entregó a su madre. Sí es cierto, pero también véanlo por el otro lado. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo a Juan, ahora tú eres mi hermano. ¿Por qué? Porque compartimos la misma madre. Y le está diciendo a María, ahora él es tu hijo. Yo soy tu hijo, el primogénito, pero ahora tu segundo hijo es Juan. Eso también le está diciendo a María de manera implícita. Entonces no olviden eso. No fue su madre, ¿hasta cuándo? Hasta que no pasó por la angustia y el dolor del Calvario. O sea, María, ahí Jesús le declara, ahora él es tu hijo también, Juan. O sea, mi hermano, le está diciendo eso Jesús. Ah, entonces con razón, ahora, si Jesús es José, el del Antiguo Testamento, entonces Juan, ¿qué pasaría a ser? Benjamín, ¿no? El segundo hijo. Pues con razón, dice. Entonces aquí tenemos ese paralelismo. Lo que les mostraba hace rato. Entre José y Benjamín, José amaba a Benjamín, era de todos los hermanos el más querido, ¿por qué? Pues porque era hijo también hermano de carne, en el sentido de que era de Raquel, venían de la misma madre, lo amaba más que los demás, por eso le dio en un banquete la mayor porción, ¿no? Que a cualquiera de los demás. Y vean que Jesús hace lo mismo con Juan. En el banquete también lo honra, es lo que dijimos. Juan es un nuevo Benjamín. Y cuando cenaban, dice como bueno, esto, lo que le cité hace rato, ¿no? En un banquete, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, es decir, es como un nuevo Benjamín, pues con razón, una muy buena razón por la cual Juan hace tanta referencia al discípulo amado, tal vez es porque se refiere a este paralelismo, de que como para José el amado era Benjamín, entonces así se atribuye ese título, ¿no? Que hasta pareciera un poco, eh, ¿cómo se dice? Pues un poco ególatra, ¿no? Cuando Juan se llama así el discípulo amado. Y nos hace recordar estos versículos donde él se cita así como el discípulo amado. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, no allá en Juan 21:7. Acá, por ejemplo, en Juan 21:20, también se menciona así. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te de entrega? Y después menciona al final Juan, este es el discípulo amado que da testimonio de estas cosas. Algunos piensan que Juan se refiere al discípulo amado porque él pretende que cualquier persona que lea su evangelio trate de transportarse en ese discípulo. Tú quieras ser ese discípulo amado. Por lo tanto, si un protestante va a decir, yo soy el discípulo amado de Jesús, bueno, pues acepta a su madre, ¿no? Porque ahí le dice que al discípulo amado le deja a su madre. Y ese es un problema, un choque que van a tener. No les va a quedar a ellos ser discípulos amados, sino a los católicos que sí aceptamos a la madre. Y dice ahí el evangelio que Juan se llevó a su madre a su casa, lo mismo que nosotros hacemos. Nos llevamos a María a nuestra casa y no solo a nuestra casa, a nuestra iglesia. Por eso en Hechos 1:14, ¿qué dice?
que oraban unánimes, ¿no? En la oración, con Pedro de primero y María, la madre de Jesús. Eso es lo que dice. La iglesia primitiva era así, conformada por un grupo de personas que oraban por Pedro de primero y por María. Bueno, nosotros hasta el día de hoy, después de 2000 años, seguimos trayendo a María a nuestros cultos. Seguimos en la cabeza visible que el Papa, ¿no? Que es Pedro de primero. Todos unánimes en la oración. Entonces, miren, por eso esto es importante que vayan analizando, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento y por si les quedaban dudas de que Juan fuera un nuevo Benjamín, aquí les cito algo súper interesante que está en el Deuteronomio 33, cuando Moisés da las bendiciones a cada una de las tribus de Israel y cuando se refiere a Benjamín, vean lo que dice Moisés. El amado de Jehová le dice así a Benjamín, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Eso lo dice en el Deuteronomio. ¿Y qué me dice el Evangelio? Ya con Juan. Y tal parece que Juan se basó en este pasaje para aclarar o declarar algo que ocurría con Jesús y él, un vínculo muy especial que tenía Juan. Dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, chequen ahí los colores, ¿no? Por un lado dice el amado de Jehová o de Yahvé, y en el Evangelio, ¿qué me dice? El discípulo amado, el que Jesús amaba. Uno lo ama a Yahvé, Benjamín, y el otro lo ama a Jesús, Juan. Dice, estaba recostado al lado de él. Ah, pues con razón aquí Moisés me dice cerca de él. Estaba recostado al lado de Jesús. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quién hablaba. Dice, él entonces recostado cerca, ¿no? Por eso dice Moisés cerca de él, cerca de Dios, del pecho de Jesús, ¿no? Así como dice acá Moisés, entre sus hombros morará, el evangelio que me dice, en el pecho de Jesús, pues entre sus hombros, ¿no? Entonces, vean ese paralelismo de Benjamín, dicho por los labios de Moisés, y lo que narra Juan, que también parece describir que él es Benjamín, ya habrá en el Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, aquí tenemos ambas mujeres. Una es matriarca de Israel, ahora la otra es matriarca de la iglesia. José es el primogénito de Raquel, mientras Jesús es el primogénito de María. Benjamín sería el hijo del dolor de Raquel, pero Juan se convierte también en el hijo del dolor de María, ¿no? Hasta que está en la cruz, hasta que pasa ese dolor María, es cuando Jesús le dice que ahora su nuevo hijo es Juan. Por otro lado, tenemos a 12 hijos y Benjamín es el querido. Y aquí Juan lo que me está diciendo es su evangelio, que entre los 12 apóstoles, así como Benjamín tenía un lugar especial entre los 12 hijos de Jacob, aquí entre los 12 apóstoles Juan tiene el lugar especial, ¿cuál? Que es el discípulo amado. Entonces, pues con razón, en una de estas audiencias del Papa Juan Pablo II, él vincula, ¿no? Y es consciente de esto desde siempre la iglesia en decir esto, que María es madre dolorosa. Y con razón en las advocaciones de María, las personas que han visto los videntes, no sé si recuerden que siempre ven a María con llanto, ¿no? Con lamento, eso nos hace recordar a Raquel, que también le llora a sus hijos, ¿no? Que sufren. Dice, en el Calvario María uniéndose al sacrificio de su hijo ofrece a la obra de la salvación su contribución materna, que asume la forma de un parto doloroso, el parto de la nueva humanidad. Al dirigirse a María con las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, el crucificado proclama su maternidad no solo con respecto al apóstol Juan, es lo que decimos, ¿no? Siempre hemos enseñado, no solamente es Juan, sino también con respecto a todo discípulo, el mismo evangelista afirma que Jesús debía morir para reunir en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Indica en el nacimiento de la iglesia el fruto del sacrificio redentor al que María está maternalmente asociada. Y bueno, esto sería todo, amigos. Eh, y en el libro en el que me basé es este, Jesús y las raíces judías de María, de este excelentísimo autor, que es Bran Pitre, que es un experto en lenguas hebreas, sabe arameo, y él estudia la Biblia desde sus raíces, es un católico y tiene libros súper buenos. Yo, todos los libros, bueno, todos los temas que les di de la Eucaristía, como el nuevo maná, el pan de la presencia, la cuarta copa, todos los saqué de los libros de este señor, de Bram Pitre. Y se los recomiendo bastante. Este libro lo compré hace tiempo, ya me lo había leído, los primeros capítulos. Aquí les muestro el índice. Mm, fíjense aquí, por ejemplo, menciona el primer capítulo, la nueva Eva, María la nueva Eva, la nueva arca, otra la Reina Madre, la Virgen Perpetua, el nacimiento del Mesías, y aquí le menciona como la nueva Raquel. Yo cuando leí el índice, el que más me intrigó fue ese, porque nunca había oído eso en la apologética, un estudio de eso. Entonces fue por eso el que leí primero y el que más me gustó. Eh, no me he leído todo exactamente, pero si quieren ya con calma, vemos cada capítulo y se los muestro en una presentación
para que veamos el vínculo que tienen los judíos junto con, es que por eso él menciona mucho, ¿no? Brand Peter dice que para entender los evangelios hay que entender primero a los judíos, qué entendían, qué comprendían, y eso es más, hace más fácil la lectura y la comprensión de la Biblia. Entonces, a través de la nueva Raquel, como él menciona, él dice que es más fácil entender por qué queremos que María es intercesora y es madre de la iglesia. Pasa a ser eso, una madre espiritual, porque tenemos que entender primero a Raquel. Y eso también viene a mi mente, un autor que cita él, un erudito académico que se llama Jacob Neusner, que es un judío, y él, de hecho, en un artículo, Jacob Neusner, no es católico, es judío, y él menciona que María es la Raquel cristiana. Y él dice que por eso para él es fácil comprender a María o la relación que tiene el católico con María, porque él entiende lo que significa para ellos Raquel en los judíos. Entonces, pues bueno, es un tema interesante, espero les haya gustado. Y esto sería todo. Pasamos a los comentarios. Muy bien, mi estimado Diego. Pues un aplauso muy grande porque está bien interesante y bien revelador. Yo no había visto desde este punto de vista, aunque conocemos algunas citas, ¿no? Que ya hemos leído muchas veces, pero pues obviamente la comparación, la tipología, como lo decías, es lo que te da mayor comprensión. Desde otro punto de vista, comienzas nuevamente a repasar lo que ya habías conocido, pero ahora desde otro punto crítico, y eso te va reforzando mucho que lo que ya medio aprendiste, ahora ya lo tenemos como más reforzado, ¿no? Y sí, precisamente vinculamos. Por ejemplo, a mí lo que yo tenía una inquietud sobre la muerte de los niños, la muerte de los inocentes, ¿sí? Los que mandó a sacrificar Herodes, porque entraba ahí curiosamente esa cita bíblica donde dice, Raquel llora por sus hijos y no quiere que la consuelen. Yo siempre decía, pero pues, ¿qué querrá decir que Raquel, qué tiene que ver Raquel por aquí? Como que está medio curioso, ¿no? Entonces ahorita, Sí, fíjate, a mí me pasaba igual. sí, como que algo no cuadraba, pero bueno, pues si ahí está, Sí, pues está bien, ¿no? Pero ya ahorita fíjate cómo cuadró bien para mí por lo menos. Y otra, la del hijo, la del discípulo amado. Como que sentía o sentíamos muchas veces que Juan decía eso por ególatra, ¿no? O vamos a decir, como que decía, no, pues yo soy el más querido de Jesús, Preferido. el preferido, pero pues se le acepta porque pues es algo como un sentimiento así de que pues todo el mundo quiere ser el preferido de Dios, ¿no? Entonces como que ahí había algo curioso y ahorita fíjate cómo también Ah, tiene sentido, tiene muchísimo sentido ya, ¿no? Y esas son por lo menos las dos que yo no me podía explicar bien qué significaban y muchas más, ¿no? Pero esas son las que para mí fueron ahorita bien reveladoras, aparte de todo lo demás. Muy bien, entonces, a ver, ¿quieres ¿alguien más? comentar? Vamos a ver, María Cristina, ¿qué quieres comentar, mi estimada María Cristina? L- Lo que es de que tu madre intercede ante Dios. Eso, o sea, vamos a la Virgen, a la Madre María en un momento dado para que interceda con su hijo. Para mí, a mí eso me encanta. Refuerza ¿Qué mucho pasó? más todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Como católicos. Es muy fácil absorber esa enseñanza de que María es nuestra madre. Entonces, pues pobrecitos los hermanos protestantes porque les han envenenado la mente, el corazón y el alma poniéndolos en contra de la Virgen María, ¿no? Entonces, pues es una madre y es algo tan fácil de interpretar que para los católicos pues no representa ningún problema, ninguna perturbación que sea corredentora con Dios, ¿no? Y más con esta explicación está perfecto, está todo en coherencia. A ver, mi Y estimado eso, pues Diego, francamente, mandé. sigue adelante. Sí. Y eso, francamente, ¿cuántas veces oras, rezas, le pides a Dios que a tu hijo le vaya así, que le vaya bien, que esté en paz con él mismo? O sea, estás intercediendo
interceda con Dios para tu hijo. Bueno, al menos yo sí rezo por mis hijos, para que les vaya bien para todo. Y aquí pues lo dicen claramente. Sí, es lo que le gustó a María Cristina, que una madre siempre va a estar intercediendo por sus hijos, ¿no? Y Y eso tiene, es cierto, pues. y es escuchada por Dios. Ujú. O sea, tiene más fuerza esa plegaria de la madre, ¿no? Es lo que también estamos viendo. Ajá. Bueno, a ver, así en orden, ya se nos va a acabar el tiempo, pero nos volvemos a conectar, para que yo sé que quieren comentar mucho. Entonces, a ver, vámonos en orden de aparición aquí con Fermín. Adelante, Fermín. No tiene sonido, pero en un rato más alzas la mano y me dices, Marce Sánchez, adelante, Marce. Nuestra compañera que se integró hoy Sí, en clase Zoom, porque el el domingo domingo ya estuvo estuvo con en nosotros. presencial. Así es, Bienvenida, Marce, a las clases de Zoom. así es. Gracias. Mm. Adelante. Bueno, la verdad es que yo nunca he visto no soy muy analítica, nunca había visto mi religión así. Obviamente sé que Jesús era judío, sé que respetaban la tradición y todo, pero pues no, nunca lo había analizado así. Sí sé que el Antiguo Testamento habla es como, o sea, refuerza realmente lo que Jesús nos viene a enseñar, pero no lo había visto tampoco así. Y la verdad es que, en conclusión, pues simplemente la Biblia no se contradice, o sea, Dios siempre habla y Dios siempre refuerza, ¿verdad? No son como muchas veces, quizá tenemos un concepto de Dios muy abstracto, muy un Dios, pero un Dios que sabemos que está en medio de nosotros, pero a veces un muy Dios concepto. Pero Dios, esa es la historia de salvación. O sea, Dios siempre va haciendo su historia de salvación y cómo lo ha hecho desde antes y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, realmente sí, también es muy interesante verlo así. Y como digo, sí refuerza mucho mi fe, ¿no? Y ya, gracias. Gracias, Marce, por participar. A ver, Fermín. Fer Ballesteros, adelante. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Bien, 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 gracias a Dios. Em, pues la verdad es que había escuchado también acerca de la referencia entre Raquel y María, pero creo que el tema de hoy sí fue bastante profundo y específico. Hay unas cosas que no entendía, que no había comprendido, pero la verdad es que hoy sí se, Ya, claro. se despejaron todas esas dudas y la verdad es que es muy, muy importante, muy interesante. Gracias. Sí, demasiada tipología, demasiada coincidencia o demasiada, fíjense como siempre en el Nuevo Testamento se trata de cumplir casi al pie de la letra lo que está escrito, ahora sí que en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y cómo todo tiene muchísimo sentido, mucha comparación que podemos sacar. Adelante, Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Este, em, pues me gustó mucho el tema de hoy y me hace pensar mucho en eso que en algún momento, bueno, no, lo ha dicho Diego varias veces en varios eh, clases, que los judíos son mucho de remitirse al Antiguo Testamento, ¿no? Pero solo para lo que les conviene y para lo que no, pues mejor ni lo mencionan, ¿no? O lo interpretan de una forma equivocada. Pero pues eh, para mí es muy importante saber que nuestra religión tiene como esa base firme que es justamente la religión judía, ¿no? Y muchas de las tradiciones, o no sé cómo decirlo, de las creencias, de la forma de pensar y de llevar a cabo la religión, o sea, de practicarla, también la tenemos nosotros, ¿no?
pero tiene ese fundamento fuerte, o sea, esa raíz fuerte, importante, y obviamente Jesús, y bueno. Adelante, Fermín. A ver, mientras llegan los demás. Ahora sí. Continúa. Hola, buenas noches. Fermín salió hace un momento y ya no Ya. escuchó tu tema, pero sí estamos aquí ya con los comentarios. A ver, sí. Pues a mí se me hizo muy interesante y yo también tenía esta confusión de que por qué se recordaba a Raquel en el Nuevo Testamento. Ahí sí yo estaba como, lo mismo que mencionó usted, ¿no? Como que ahí me enredaba, pero pues ya con la explicación de Dieguito ya, pues fue más abierto el entendimiento y ya, me quedó claro, cómo se vincula pues Raquel con María. Y sí, apenas yo iba como que imaginándome una situación como del Apocalipsis y dice, y José también tuvo como ese sueño, ¿no? Del sol y la luna. Ahora sí que, ¿no? Todo va relacionado. Sí, 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 pues estuvo muy interesante. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Diana no terminó de dar su Punto de explicación, vista, su ya no. punto de vista, Diana. Adelante, Diana, síguele. No, ya, solo era eso, ¿no? O sea, que realmente a mí me sorprende cada vez, o sea, cada tema que vemos me sorprende y no en un sentido de como de que no me lo imaginaba o no lo creo, sino como que no lo sabía y entonces ahora que lo conozco es como decir, wow, o sea, tiene fundamento nuestra religión católica, aunque hay mucha gente que la critica, ¿no? Y bueno, era como nada más esa parte, mi comentario. Gracias. Así es, Sí. todos los fundamentos que tiene desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿quién lo puede evitar? O sea, ¿quién puede negarlo, no? Lo único que necesitamos hacerlo es así, como ahorita, levantarlo y que lo vean como lámpara para que todo el mundo vea. Es lo que necesitamos hacer nosotros, los católicos, mostrarlo al mundo. Pero pues obviamente sí sabemos que se necesita pues este estudio, ¿no? Como lo está haciendo Diego. Sí, gracias, Diego, por esta clase. Yo creo que sí, a todos se nos aclararon como estas, dudas, ¿no? Que hemos escuchado los evangelios o las lecturas y dice uno de Raquel, ¿qué tiene que ver? Como ya lo han estado expresando. Y bueno, pues hoy yo creo que fueron así como luces y se da uno cuenta cómo tanta sabiduría pues está guardada en las escrituras y tanto que hay que descubrir, que hay que aprender y se da uno cuenta que dice uno, y eso no lo sabía. Lee uno la Biblia, pero no tiene uno como esa delicadeza, o yo no sé, o como Diligencia. comparar, como ir comparando, como lo hiciste del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, aunque sabemos que sí hay varias lecturas que se refieren pues al Antiguo Testamento, pero bueno, pues siempre es una ayudadita más cada vez de que recibimos esta clase, que ojalá pues nuestras compañeras no nos la sigamos perdiendo porque siempre se aprende algo más, siempre y siempre, ¿no? Entonces, sigámonos pues motivando y seguir aprendiendo. No nos alejemos. Aquí, pues mira, somos más mujeres. Diana, María Cristina, Marce, Fer, Siempre las mujeres son Clara, más fieles. María Isabel y mira, pues Sí, qué bueno. sí, somos, dichosas, ¿no? Sí, Y hay que seguir invitando a más, pues, a más personas para que igual se sigan enriqueciendo y sigamos aprendiendo nosotros en nuestra religión católica. así es, fíjense, Ujú. yo les voy a leer esta porque sí, yo no le encontraba mucho sentido y ahorita, ¿cuánto sentido retoma, no? ¿Cuánta coherencia? Dice el Mateo 2:16.
Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Nosotros ya conocemos ese hecho, es el Día de los Inocentes, ¿no? De los niños. Sigue diciendo, así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Así es. Bueno, ahora sí ya Ese es comprendemos. uno de los puntos, ¿no? Porque hay varios, como lo he dicho, nada más que a veces a alguien ahora sí como dice este Diego, nos vuela la cabeza en algún punto que nosotros andábamos indagando y en este momento ya apareció alguna de las respuestas, igual en lo del Apocalipsis y en todas las otras lecturas que vimos, ¿no? En todos los capítulos y versículos. Entonces, bueno. Pues estuvo, yo creo ya todos dimos nuestro punto de vista sobre el tema. ¿Y qué quieres agregar, Diego? Sí, yo quiero decir algo. Espérenme. Sí. Bueno, primero que estoy enamorado de María, ¿no? Y espero que Ay, también qué ustedes se bueno. hayan enamorado. María de Más. Nazaret. Sí, María de Ah, Nazaret. bueno. Y Capaz, capaz, Otra María. capaz que así también se llama Aquella. la testigo de Jehová, mi estimado, ¿eh? quién sabe. No sabe. Bueno, aclara. Bueno, María de Nazaret. bueno, sí, María de Nazaret. Ah, Y bueno, decir que destacar la belleza de la fe, ¿no? Que tenemos los católicos y que hay respuestas y que no dejas de aprender nunca, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Bueno, los que lo hemos hecho varias veces y no te das cuenta de todo esto que está encriptado, ¿no? En el Antiguo Testamento y tiene que ver una referencia con el Nuevo. Y pues bueno, ya en 2000 años de cristianismo que tiene la Iglesia Católica, esto ya había sido mencionado. Hay unas referencias súper antiguas donde ya se menciona que Jesús es un José también. O sea, ya existía ese paralelismo. Y a lo mejor los protestantes apenas lo están descubriendo, ¿no? Pero el cristianismo ya lleva mencionando estos puntos desde hace tiempo. Entonces, para el católico actual, sí es importante también transmitirlo y explicarlo. Es la intención de esto. La otra cosa en la que también los quiero incentivar es que yo sé que la mayoría de ustedes son muy visuales, les gusta ver videos de apologistas, ¿no? Así como siguen canales y predicadores, estaría bueno que también siguieran autores de libros, ¿no? También consigan libros, porque ahí es donde hay, dentro de la apologética hay muchísima tela de dónde cortar, hay muchísimo material, y inédito, ¿no? Donde no encuentras en otros canales que se mencionen, ¿no? Este tipo de estudios, por ejemplo, son súper interesantes y yo creo que te enamoran más sobre todo de María, ¿no? Porque al final María, dice Brand Petre, que no es una doctrina, María, es una persona. Y aquí el acto, ¿no? El de estar hasta el final con Jesús en la cruz, el de que ahora es madre de Juan, va a ser madre de nosotros, es eso, ¿no? Yo cuando empecé con ustedes, hace como 2 años, no tenía ese amor, ¿no? Esa devoción por María porque yo iba empezando en esto, pero ya de un tiempo para acá sí ya uno le agarra más cariño, ya no te aburre el rosario, ¿no? Porque te acuerdas de todo esto, ya tiene un sentido tu fe, ya no nada más es por solo hacerlo porque te lo enseñaron, sí, por hacerlo. Solo les voy a leer muy brevemente algo que escribe en el libro que me conmovió mucho. Dice, descubres que María te estaba mirando mucho antes de que te volvieses a ella. Descubres que María rezaba por ti mucho antes que empezaste a hablarle. Descubres que María te amaba mucho antes de que aprendieses tú a amarla, porque eso es lo que ocurre con las madres. Cuando una madre da luz, ve a su hijo mucho antes de que éste pueda abrir los ojos para mirarla. Puede que por eso Jesús se dirigiese primero a la Virgen. Mujer, ahí tienes a tu hijo. María también miró al discípulo amado antes de que éste la viese. Entonces, es eso, ¿no? Es Bien. eso. sí. Que las madres nos ven antes Ajá. que nosotros. Ujú. Sí, ahí hace rato, bueno, mencionaste la cita de Marcos 3:33.
A ver si 33. después Ujú, ampliamos o amplían tú y Rigo esa ujú, cita, porque fíjate que los protestantes agarran esa cita porque dicen que María fue nada más utilizada por Dios y que ujú, María nada más dio a luz a Jesús y ya. O sea que la miran pues como muy poca cosa, ¿no? Y ahí también dicen que por qué Jesús con mucha razón negó ahí a María. Eso dicen ellos. Porque dice, ¿y quién es mi madre? O sea, no le ujú, hace, en esa cita como que dan a entender que no le hizo mucho caso a María, como que la rechazó. Esa cita que dice, ¿quién es mi ujú. madre? Los que cumplen la voluntad de mi padre, mi madre y mis hermanos. Entonces, como que nuestros hermanos separados, pues no entienden muy bien esa cita, que se refiere, pues, a los que cumplen la voluntad del Padre. Entonces, a ver si después, se puede aclarar un poquito más esa cita bíblica por la manera de que ven nuestros hermanos protestantes a María, que dicen que solamente la utilizó Dios. Entonces, pues aclarar como esa duda, ¿no? Sí, Que algo muy parecido que hacen también es la cita en donde dicen quién es el más importante en el reino de Dios. Y Jesús atrae a colación un joven, ¿no? Un niño, dice, el que es como este niño. ujú, Ellos también dicen eso, porque ahí no dice que es Pedro, si es el más importante dentro de los apóstoles que estaban discutiendo quién era el más importante. Porque ahí debería de haber dicho Jesús que ahí pues es Pedro, ¿no? Porque es la primacía de Pedro. Dicen ahí, ¿por qué no? Dijo que era Pedro. Lo mismo que porque aquí no dijo que, ¿no? O sea, porque aquí parece que relativiza y dice que cualquier persona que obedezca ya es madre y hermano de Jesús. Bueno, es que en ambos pasajes es el mismo sentido. Jesús quiere dar un sentido espiritual a algo que viene de la carne, ¿no? Entonces, él quiere, al final la enseñanza es que si de verdad quieres unirte, ser cercano a Jesús, al punto de ser familia de él, ser su madre o su hermano, tienes que obedecer sus mandatos. Casi siempre eso hacía Jesús. O sea, mientras algunos se preocupaban por lo de la carne, digamos lo terrenal, Jesús siempre te transportaba a una enseñanza espiritual. O sea, es solo eso. O sea, que quiso apelar a algo espiritual. No es que quiso despreciar lo terrenal o a su madre, ¿no? O a sus hermanos. Bueno, en el sentido de los judíos, ¿no? Cuando digo hermanos, no se entiende hermanos de carne, obviamente. Entonces, pues es eso, ¿no? Y bueno, ya después profundizaremos si quieren más en otros temas de María, que para mí son complejos, son un poco complicados porque requieren más estudio, más conocer historia, Biblia y mucha historia, ¿no? ¿Puedo Entonces, yo pues, hacer un comentario ok. cortito Ujú, sobre eso? Yo escuché a un sacerdote que decía que, y bueno, de hecho, en las mañanas yo hago una oración que es como la liturgia, pero se llama oficio parvo, y entonces ahí hay como muchas oraciones y alabanzas a la Virgen muy antiguas. Y entonces un sacerdote decía que María, bueno, que cuando Jesús dice eso, de cuando va a buscarlo María, es porque María, la Virgen María, hizo la voluntad del Padre toda su vida. Entonces, él quiso resaltar esa virtud de la Virgen. sí, O sea, no nada más el hecho, digo, es lo que yo escuché, no estoy afirmándolo porque no lo he leído, ¿no? Así, pero es lo que decía un sacerdote, explicaba, porque la Virgen María fue humilde y justamente, por ejemplo, en el momento de la concepción, ella lo que dijo fue, hágase en mí según tu palabra, porque ella todo el tiempo, toda su vida hizo la voluntad de Dios. Y entonces lo que quiso exaltar Jesús en ese momento fue justamente eso, o sea, no solo el hecho de que fue su madre, digamos, biológica, sino quería exaltar esa virtud de María. Y luego otro comentario cortito, alguna vez escuché algunas visiones de la beata Catalina Emmerich que habla sobre María, sobre su concepción de Ana y su esposo, bueno, su padre Joaquín, y explicaba que, de hecho creo que tú también lo explicaste en alguna clase, Diego, ujú. hablabas, creo que hablaste yo me acuerdo que hiciste algún comentario que decías, creo que fue cuando estábamos hablando de los santos, y comentabas justamente sobre cómo la descendencia de la Virgen. Bueno, no sé, a lo mejor me estoy confundiendo, pero bueno, decían que Ana y Joaquín venían de una familia que era muy, digamos, apegados como a Dios, a hacer ayunos,
oraciones. Y entonces esta beata decía en sus revelaciones que la Virgen María no tuvo pecado y que es el ser más hermoso que pudo haber creado Dios. Y la creó justamente para que fuera la madre de su hijo. Entonces, tiene que ser una mujer sin pecado, con muchas virtudes, porque así tenía que ser para ser la madre de su hijo. Entonces, yo sí lo creo, porque no creo que Dios utilizara a una mujer así, ¿no? Como cualquiera, en el sentido de que puede pecar y que tiene a lo mejor problemas de carácter, no lo sé, ¿no? Y María era toda pura, toda hermosa, era llena de gracia, la llena de gracia. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí, sí, ya hemos visto ese tema. Nada más que pues ya ven que es algo complejo, es mucha información, pero pues poco a poco la vamos asimilando, pero sí ese tema parece que también lo dio Diego. Y sí, estoy de acuerdo, yo también he escuchado eso y lo he leído, de que precisamente aquí, lejos de estar haciéndola a un lado o minimizando la importancia de su madre, más bien está, teológicamente, aquí está enseñando el evangelista que todos podemos ser sus hermanos, todos podemos ser su madre, si somos como María. Precisamente por eso es nuestro ejemplo, es nuestro gran ejemplo, ¿no? A seguir. Y todos hiciéramos eso así como lo hace María, desprenderse de su propia voluntad y hacer la voluntad de Dios, pues Vivir. fácil podemos ser su hermano, su hermana o su madre, igual que su madre, ¿no? Pero pues obviamente esto requiere explicación más profunda y no lo pueden entender los hermanos separados. Y sí, pues Sí. yo creo que poco a poco, porque aquí es el libro que tiene Diego, a lo mejor vas a seguir dando los temas, ¿no, Diego? Ahorita vas uno nada más, Sí. que te gustó más de bote pronto. Pero entonces esos temas que vienen en este libro todos son dedicados a María. Sí, por ejemplo, el Arca de la Alianza tiene también muchísimo paralelismo, muchísima tipología que va a ir sacando a luz todo esto que a veces no podemos comprender Comprender bien. rápidamente, ¿no? Y menos nuestros hermanos separados. Entonces, ¿qué más? ¿Quién más quiere participar? A ver, nada más para comentarle a Marce que si escuchó por ahí en la lectura que dice Jehová, solamente la Reina Valera la utilizamos para estudio, no porque nosotros católicos leamos la Reina Valera, no, sino es por estudio. Más que Entonces, nada para lo hace. aclararle, pues, porque para que no haya ya alguna confusión. Más que nada, casi siempre la utiliza Diego porque, bueno, él compara ya las dos Biblias Ajá. y para también, como estos videos los ven los hermanos separados, pues también estamos evangelizando a los hermanos separados. Y ¿Sí? sí los ven, porque Y hacen ven muchísimo. comentarios en los videos. Creo son más, Sí, lo ven. Nos llenan de vistas. sí, son más los protestantes que ven los videos que los mismos católicos, ¿no? Porque, bueno, pues Bendito Dios. así es. Entonces, por eso también es otro Les motivo. leemos con la Biblia que ellos leen, ¿no? Nuestros hermanos separados. Así es. Muy bien, Sí, y a ver si Marce nos hace la oración para finalizar, por favor. muy bien. Adelante. Bueno, damos gracias a Dios, primero por el regalo de concedernos a su Santísima Madre. Para mí, la Virgen también realmente es esencial en mi vida. Eh, eh, Damos gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque es Dios el que nos llama, el que nos toca, es el que nos inspira y es Él el que nos da la gracia de poder corresponder, es Él el que nos hace dóciles. Le entregamos a tantas personas en el mundo que no tienen este don o que habiéndolo recibido lo perdieron, porque la fe es un don, pero que también tenemos que cultivar y que tenemos que cuidar. Yo le doy gracias infinitas a Dios por mi mamá, porque mi mamá ha sido gran
gran evangelizadora para mí y para muchas personas. Y le doy gracias por cada una de nuestras madres. Y le entrego también en esta noche a tantas personas que en el mundo viven en tristeza, en desolación, en depresión y que no han conocido esta fe. Y para que Dios y la Santísima Virgen María sigan permitiéndonos crecer y también expandir y ser luces en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es bendito el es fruto el de fruto tu de vientre tu Jesús. vientre. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora a y en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Pues mis que estimados. pasen bonita noche, que descansen y nos vemos el domingo. Domingo, nos Los vemos. que puedan Ahí hacer. les confirmo. Gracias a ustedes, y gracias a ti, que Sí. ya vemos ese sacrificio que haces, de verdad. Pero ve lo que nos das a todos, Así es. digo. Gracias. ¿Mm? Entonces, ahí nos confirmas, Diego, para el domingo, ¿sale? Sí, A ahí ver, les digo. órale. Órale, pues que pasen bonita noche todas y todos. Gracias. Ah, Hasta luego. Un abrazo. Que Saludos. Dios bendiga a sus familias. Que estén bien. Dios, Diana, Marce, María Cristina, Fer, Fermín, Fermín. Fer Ballesteros, a Diego. los, Que a los estén bien. protestantes, adiós. Adiós. Noches. Síganos llenando de vistas y compartiendo. Sigan compartiendo los videos. Muy bueno. Coméntenlos para ayudar al algoritmo. Sí, así es. Sale Muy pues. bien. Buenas noches. Bye.